Operation Fate. Kill, Arco 1, parte 4 fue un testamento. Un mantra. La energía surgió de su interior como un lobo en expansión, cubriendo cada centímetro de su piel hasta que un leve zumbido comenzó a emanar en el aire. Los exploradores que tenía ante él estaban separados en diferentes grupos, los leales y aquellos cuyos apegos colgaban simplemente de un hilo. Podía decir esas cosas de un vistazo de su equipo. Los leales vestían piezas completas de armadura de cuero y estaban bien equipados con armas y herramientas de reconocimiento. El resto, en comparación, solo vestían túnicas ligeras que el empacado de sus familias empobrecidas. Sus rostros, su respiración, su inquietud, sus ojos lo capturaron todo. No importa cuánto deseara evitar quitarse vidas, siempre llegaba a la misma conclusión. ¿Habría alguna vez una opción para salvar a todos? ¿Podría alguna vez encontrar una respuesta así? Al menos en este caso, no había nada más que pudiera hacer. Su cuerpo se estremeció antes de que se resolviera. Conceptualizar y dar forma. La suya era una magia cuya fuerza no estaba restringida por las limitaciones de la producción o la habilidad, sino de la imaginación y la creatividad. Una fragua y un herrero. Si no tuviera un arma adecuada a mano, la crearía. 1500. 1000 metros. Ni una sola vez quitó su atención del enemigo. Los exploradores aún estaban bastante lejos, pero no entendían que ya se habían acercado peligrosamente. Una mano extendida hacia afuera, los dedos curvados sobre un marco ilusorio. Un lazo negro. Un arco largo. Una de sus armas más familiares. Francotiradores tácticos de larga distancia. Lo que iba a hacer ahora mismo no era diferente de los términos militares que había aprendido del siglo XXI. Flechas. ¿Qué era un arco sin flechas? Las municiones decidían todo, y el suyo era un arco que no disparaba flechas normales. Trace, sus circuitos mágicos vibraron dentro de él, congregándose en el centro de su palma. Las espadas se manifestaron en el aire una por una, su esplendor y poder irradiaban hacia afuera presión más allá del entendimiento común y lindando con lo mítico. Fantasmas nobles, leyendas cristalizadas. Muchos eran ordinarios, pero la mayoría poseía cualidades distintas. Varios imponentes y dos demoníacos. Akane, que estaba mirando desde un lado, inconscientemente retrocedió unos centímetros, con las pupilas dilatadas. Este era el poder de la magia, la fuerza de un mago. 1, 2, 6, 9. Un Teigo estaba siendo creado por capricho. Fue aleccionador. Lo que ella pensó que había sido imposible, o más allá de los medios de nadie, se estaba logrando justo antes que ella. Era aún más difícil de tragar por estar mirando de fondo. Solo mirar las espadas era suficiente para que cualquiera entendiera que no eran normales. Uno tenía una sed de sangre tan salvaje, que si pudiera ver la imagen fantasma, de aullando en las llanuras abiertas. El otro estaba completamente retorcido, poseyendo una energía que antes condenaría un alma al infierno en lugar de salvarla. Su respiración era irregular y ya casi no hacía ningún esfuerzo por ocultarse. Si no fuera por el denso dosel superior de las ramas de los árboles, habría tenido una expuesto. Las espadas en sí mismas no estaban destinadas a ser disparadas con un arco. Tuvieron que ser reparados. Gire y doble. Alterar. Deseó que cambiaran de forma, el metal se curvaba y se estiraba hasta que se volvía delgado y como un chorro de agua. Un proyectil que atravesaría la armadura más dura. El viento comenzó a azotar desde debajo de él, un vórtice que primero brotó de las plantas de sus pies hasta su pecho tras la liberación completa de su energía mágica almacenada. El arma magia que podía tener a mano era limitada, por lo tanto, tenía que ser conservador. Utilice solo lo que sea necesario. Exhaló, un brillo apagado de azul manifestándose sobre sus ojos color bronce. Colocar. Cerrar con llave. Apuntar. El arco en sus manos gradualmente hizo muescas, el arco se tensó en los bordes, mientras la cuerda brillaba con un brillo metálico. Sus músculos se tensaron, las venas aparecieron sobre sus brazos, mientras se retiraba y cargaba la primera flecha. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, su espalda se enderezó y la expresión se volvió fría. Ojo de halcón.
comprender completamente la situación de uno y las habilidades del enemigo. No habría escapatoria. Guíalos, reúnelos en un solo lugar. Sus dedos soltaron la cuerda de su arco. Un vendaval como nunca antes se había visto estalló a su alrededor. Akame se vio obligada a protegerse los ojos, los árboles distantes y el follaje se balanceaban incontrolablemente como una proyección. El hombre se soltó. Leone sintió que su boca se secaba instantáneamente. Era como si una estrella atravesara el cielo, dejando un rastro de destrucción donde quiera que fuera. La onda de choque en sí misma fue definitoria debido a su proximidad, y casi sonaba como si una bestia estuviera rugiendo bajo la tranquila disposición del tirador. Un reino del folclore. Una fábula. Leone no pudo evitar pensar en ello. Antes de que el imperio tuviera sus avances en tecnología y desarrollo, cuando el arco y la flecha reinaban como el arma de larga distancia más fuerte, hubo tal expertos. Los que habían atravesado el reino de la limitación humana para crear milagros. Espadachines, lanceros, escuderos y arqueros creando hazañas más allá del alcance de lo que un mero la lanza, el escudo o el arco podrían servir. Fueron aclamados como prodigios, activos del imperio y las otras naciones que se correlacionan directamente con la fuerza de un país, como se cuenta en las historias. En este momento, no pudo evitar pensar en esos mitos, mientras miraba el proyectil que volaba por el aire. La flecha de un cazador, el colmillo de un tirador. Los exploradores que iban por delante difícilmente podrían entender lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. Cuando la flecha golpeó con un furor que hizo cráteres en el suelo. No hubo explosión, ningún sonido definido, pero la inquietud de ver repentinamente a un camarada atravesado por el pecho y clavado al suelo fue aterrador. Comenzaron a correr y entrar en pánico en confusión. Esto era exactamente lo que quería Shirou. En rápida sucesión, tomó 3 flechas más y las desató sobre los enemigos distantes. Los estaba cazando, evitando que se extendieran demasiado. Era como si tuviera el control de todo. Esa era la ilusión que Leone podía ver y fue paralizante cuando recordó que este era el mismo hombre que casi había ahogado hasta la muerte por accidente. Ella estaba temblando. Este tipo de poder era inaudito. Peor aún, algo más estaba a punto de suceder. En medio del grupo de exploradores, uno de ellos claramente estaba comenzando a dar órdenes y sofocar el pánico que Shirou había causado. Sin embargo, al mismo tiempo, este líder lo estaba poniendo el lugar más seguro posible para evitar la muerte. Los demás alrededor no eran más que escudos de carne. Los ojos de Shirou se entrecerraron en un instante. Tenía que evitar que el enemigo se reuniera y, por muy buena que fuera su visión, era difícil seguir la pista de un solo objetivo cuando uno se escondía detrás de todo un grupo de personas. Bien, entonces, todavía no serviría de nada. En cada unidad, exploradores o no, siempre había una figura destacada, y Shirou entendió que ya había encontrado a ese individuo. Ninguna cantidad de escondite iba a cambiar nada. Cargó una de las 2 espadas demoníacas sobre su arco. Olía la sangre de la batalla, la violencia. Un brillo rojo lo rodeaba casi como una llama. Era completamente negro, del tipo que solo se encuentra en las profundidades más oscuras de un abismo. Encontraría su objetivo. Cazando, gritó su nombre, una oleada de poder se extendió hacia el exterior ante la llamada. Aullido. Aúlla una vez más y camina a grandes zancadas entre el balanceo de los juncos. Una bala mágica. El sabueso de las llanuras rojas. Era un rayo de luz roja tan rápido que uno lo perdería si hubieran parpadeado siquiera. Una ondulación se formó en el aire compuesta por numerosas olas desde donde Runtin había disparado, disipándose hacia afuera después de disfrutar de los alrededores en una sed de sangre sofocante. No se detendría. No se cansaría. Leone sintió instintivamente que tan pronto como se disparara esa flecha, no habría forma de esquivarla.
mordería implacablemente en los talones hasta que su objetivo fuera alcanzado y destrozado. Incluso a mirar 2 veces y considerar las perspectivas de evadir tal ataque. Incluso entonces, se movió a una velocidad que estaba más allá de la capacidad de esquivar de los mortales normales. Llegó en un instante, pasando por alto a todas las personas frente a él para alcanzar su único objetivo. El hecho de que nadie pudiera detenerlo aunque quisiera era desesperante. El líder Indibel mismo trató de esconderse detrás de los cuerpos de sus camaradas, pero incluso entonces, cuando no había forma de sortear un obstáculo, Grunting lo atravesó. ¡Qué tiránico! Leone murmuró en voz baja. No hay manera de salir. El líder murió y otros 6 fueron apuñalados por una sola flecha frente a él. Los exploradores sin líder empezaron a entrar en pánico y una vez más se movieron al ritmo de las flechas disparadas. Eventualmente, la mayoría de ellos se agruparon, y para entonces, prácticamente había terminado. Los exploradores restantes que aún estaban vivos después del asalto inicial, miraban al aire en dirección a las paredes de acero. La realidad misma parecía estar distorsionando y retorciéndose en vórtices que era inconcebible. Empezaron a temblar. «Eso no es humano», tartamudeó uno de ellos con impotencia. Podían verlo desde donde estaban parados. Una luz negra cuyo resplandor pronto se transformó en un violento carmesí azul. El área estaba inquietantemente silenciosa. Incluso cesó el sonido de los animales y del bosque. Una pausa embarazosa. El imperio. Wakoku. El ejército revolucionario. ¿A qué nos enfrentamos aquí? Magia. Un poder que ninguno de ellos conocía ni había visto jamás. Fue abrumador. Un núcleo retorcido en la locura apuntó la espada en espiral del arco iris. Caladbol. La voz que atravesó el aire fue apenas un susurro. No más que un simple murmullo que no podría haberse escuchado a menos que uno estuviera escuchando con atención. Sin embargo, sonó con una resonancia. La luz en los ojos de Leone murió cuando sintió la explosión incluso desde donde estaba parada. Este tipo de poder, este tipo de destrucción, ¿qué estaba haciendo en manos de un solo? Sintió su propia visión nadar, pero no pudo disipar los sentimientos de impotencia y desesperación que los exploradores debieron haber sentido antes de su muerte. Fue demasiado. ¿Qué pasaría si hubiera más de una persona con ese tipo de habilidad en Kaya? La idea era angustiosa. Tragó antes de quedarse quieta. No había forma de que pudiera subir allí ahora, incluso si Akame estuviera allí. No tenía idea de qué tipo de personalidad tenía Shirou, y solo había visto la determinación en los ojos del Siseo cuando mató a cientos en un instante. Él era peligroso. Mucho más peligroso que cualquier animal o humano peligroso que hubiera conocido. Frunció los labios mientras miraba hacia atrás. Era una columna de humo, cenizas, llamas y escombros que se extendía hacia los mismos cielos en los cielos. Quizás solo la gente en Kaya no se daría cuenta debido a la altura pero una escena así se podía ver a kilómetros de distancia. Fue una advertencia. El resto de los exploradores que no se habían comprometido completamente con su tarea miraban aturdidos no mucho más lejos de los que murieron. Sin ninguna orden ni discusión, huyeron como en presencia de un monstruo. En la pared, Shirou sintió que comenzaba a tambalearse, pero Akame estaba allí para apoyarlo. Siempre era así después de usar su hechicería. A menos que tuviera una tienda de dangervias del cual podía extraer reservas mágicas, la sensación de vacío dentro de él era difícil de soportar. Akame solo pensó que era natural que tal poder tuviera repercusiones. Ella ya se había acostumbrado a sus habilidades. Le hizo más fácil que lo categorizara mago y simplemente no pensó en nada más. Por supuesto, ella no entendía los detalles, pero con los restos de las bestias peligrosas que Shirou ahora tenía a mano, gracias. Equipos de caza y batalla anterior, Shirou pronto se estabilizó. Volviendo a ponerse de pie, Shirou vio como el resto de los exploradores se escapaban. La mayoría resultaron heridos por metralla y rocas sueltas, y unos pocos desafortunados que habían estado demasiado cerca. La explosión de Caladbol hizo que se rompieran los tímpanos. No tomó ninguna medida para dispararles. ¿Estás dejando que se escapen de nuevo? Akame preguntó secamente.
Desde la perspectiva de un asesino, sus acciones parecían completamente tontas, rayando en lo irracional, y podía ver claramente la forma en que la mano de Akame avanzaba constantemente hacia vaina de la espada. Tenía los labios finos y los ojos entrecerrados, como si evaluara dónde debía golpear primero. Su respiración también se estaba volviendo cada vez más uniforme, los músculos de sus piernas y brazos se tensaron mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante y se agachaba. Nunca se aconsejó dejar escapar al enemigo, más aún si eran exploradores. Solo era necesario 20 segundos. Podría llegar a ese campo de batalla en menos de 20 segundos si se movía ahora. Y sin embargo, no la dejaba. No lo hagas, Akame, la detuvo antes de que pudiera entrar en acción. No creía que ella se diera cuenta ella misma, pero después de años de vivir una vida como asesina, había algunas cosas que su cuerpo estaba haciendo inconscientemente, incluso sin su mente para hacerlo. Ella era una persona que ya había visto y experimentado suficiente muerte. Y, sin embargo, había más en la vida que solo matar y sobrevivir. Le puso una mano en el hombro y no la soltó. ¿Eh? Un sonido de confusión escapó involuntariamente de su boca. Es suficiente. Has hecho suficiente, Akame. Su voz era cansada, casi cansada. Ella lo miraba como si estuviera mirando a un idiota, pero había una luz en sus ojos que parecía estar completamente confundida. Esa luz era inocencia. Quizás en otro momento en otra vida, podría haber sido una chica corriente más preocupada por su apariencia y su vida amorosa que por una asesina. No eres un monstruo. No eres solo un asesino. Tú también eres humano. No le permitiría meterse en un agujero más profundo. No hay necesidad de derramar más sangre, insistió, asegurándose de que ella lo entendiera y supiera que estaba hablando completamente en serio. Ella tomó aliento y se quitó la mano de su hombro. Eres irrazonable, dijo sin rodeos. ¿Sabes que a veces la misericordia solo se encuentra con la traición? Las personas a las que se les permitió vivir, sin duda volverían como enemigos. ¿Cómo podía Shirou no saber de qué estaba hablando Akame? Había experimentado una situación así de primera mano en su vida pasada mientras trabajaba como mercenario contratado. Dejó que un grupo de vivir, solo para que regresen y dañen a otro grupo de aliados. Fue una de las muchas dificultades que soportó que pronto ayudó a desilusionarlo ante la perspectiva de salvar todos. Sin embargo, esta vez fue diferente. Puede que tengas razón, Akame, pero ¿crees que los exploradores están trabajando por su propia voluntad? ¿Fueron realmente leales o las circunstancias simplemente los obligaron a obedecer las órdenes de los que estaban en el poder? Su experiencia pasada de mostrar misericordia se basó en un grupo de personas que tenían un propósito y un impulso que la muerte no podía disuadirlos de llevar a cabo. Comparado con la gente solo trabajando para alimentar a sus familias y amigos, los dos eran claramente diferentes. No tenía sentido matar innecesariamente. Ese no era quien era. Akame no respondió. Ella conocía las circunstancias de los ciudadanos de clase media y baja del imperio y, por lo tanto, no tenía una refutación definitiva. Reflejaba el hecho de que Akame era una buena chica. Ella no estaba destinada a ser una asesina. Si uno mira la forma en que Akame consideraba a aquellos que le importaban como sus amigos, entonces estaba claro que ella no era adecuada para la persona fría e insensible que profesa. Requerido. Engañarse a sí misma haciéndose creer que siempre debe matar, era en sí misma una acción para proteger su mente de la ruptura. No quería verla hundirse más de lo que ya lo había hecho. Para entonces ella se ahogaría, y él no tendría ni idea de si alguna vez sería capaz de librarse de eso. La vida, la sangre, la violencia, la retribución. Déjale ese tipo de cosas. Aquel cuyas manos ya se habían teñido de tan rojo que ninguna cantidad de lavado podría limpiarlas. Metal grabado o doblado hasta el punto de fallar, pero aún se mantiene fuerte. Un negro que no cambiaría ninguna cantidad de color. Él era el héroe del hierro forjado. No importa cuántas veces sus propios ideales lo perjudiquen, nunca dejaría de persistir. Por eso, créeme, le habló a Akame mientras la miraba a los ojos. Solo sé tú mismo. No te manches más. Akame no supo reaccionar más que fruncir los labios. Este tonto.
Este tonto absoluto. Su expresión era vacilante, pero al final, se dio con un suspiro cansado. Te arrepentirás de esto, dijo, soltando el agarre que tenía en la empuñadura de su espada. Él sonrió. Lamentar o no arrepentirme, eso es lo que yo decidiré, no. Y elijo creer en el bien de la gente. Este mundo no está del todo corrupto. Ella lo miró con una expresión ilegible. Una parte de ella comenzaba a preguntarse qué tan diferente habría sido el imperio si alguien como Shirou hubiera sido nombrado emperador. Cerró la boca y no dijo nada más para negar las palabras de Shirou. Incluso si ella no quería admitir nada, en este caso, su persistencia ya la había derrotado. Bien, entonces, me voy, dijo antes de irse apresuradamente en dirección a Kaya. Sus pies se apartaron de las paredes de acero y antes de que Shirou pudiera decir algo más, estaba casi como si le entrara el pánico. Una parte de ella sintió que si se quedaba al lado de Shirou por más tiempo, las perspectivas de su vida sin duda cambiarían. Ella no sabía si quería eso, así que se había ido nerviosa. Su rostro es inexpresivo. Realmente no estaba acostumbrada a este sentimiento. Shirou no lo dijo explícitamente, pero sus acciones básicamente podrían inferirse como si él intentara limitarla para que no matara. Y, sin embargo, además de matar, ¿qué otro propósito podría tener? No había eficacia en ser inútil. La respuesta a su pregunta no sería respondida tan fácilmente, más aún con lo distraída que se volvió rápidamente cuando su camino fue obstruido. Debido a su descuido, ni siquiera se había dado cuenta cuando una figura se había movido para obstaculizar su camino hasta que fue demasiado tarde para evitar una confrontación. El bosque rodeaba toda el área, árboles y follaje que bloqueaban la visibilidad. Por lo tanto, ni siquiera Shirou podía encontrar la ubicación exacta a menos que Akame hiciera algún tipo de ruido, pero ella irá. Después de todo, conocía casi demasiado bien a la persona que tenía delante. Leleone, tartamudeó. Fue un querido camarada. Alguien a quien Akame había estado evitando por completo porque no quería entrar en conflicto. Leone estaba mirando a Akame en silencio, y cuando el silencio finalmente se rompió, no fue el comienzo de un interrogatorio como Akame había esperado. En cambio, Leone parecía completamente aturdido. ¿Qué clase de monstruo era ese?, le preguntó ella. Fue extraño. Akame se había ido antes, pero ella aún no había regresado a pesar de que ya habían pasado varias horas. A estas alturas ya era media tarde. Shirou no era de los que contaban el tiempo, pero considerando el hecho de que Akame siempre lo había seguido en su tiempo libre, su ausencia actual era preocupante. Al mismo tiempo, pensaste que ya podía imaginarla enojada por su preocupación por ella. Puede parecer demasiado entrometido y ella ya no era una niña. Él suspiró. Por ahora, tal vez sería mejor si solo le daba un poco de espacio. Había estado actuando de manera diferente desde que llegó el último grupo de migrantes. Aparte de Akame, era hora de considerar un plan de acción. Aunque había repelido a los exploradores enemigos, aún tenía mérito que Akame se moviera para eliminar al resto. Por lo menos, han retrasado el tiempo de respuesta de las distintas facciones del mundo. Sin embargo, si vinieron tarde o temprano, eso no cambió el hecho de que ciertamente vendrían. No se arrepentiría de sus propias decisiones. No deseaba ser un héroe solo para convertirse en un asesino de los desafortunados. El problema al que se enfrentaba ahora era que a corto plazo, sin importar lo que el imperio u otras fuerzas le lanzaran, podría rechazarlos sin mucha preocupación. El largo plazo. Si la demanda de su energía mágica excede el suministro de bestias peligrosas que tenía a mano, entonces temía que él solo no fuera suficiente para detener a la única ventaja que tenía sobre todos los lugareños del mundo era que solo él tenía magia. La magia era fuerte. Era el mismo principio que en su mundo anterior. Un solo magus tenía el potencial de diezmar a cientos, si no miles, de personas normales a la vez dadas las condiciones adecuadas. Su situación de ser el único mago en un mundo de usuarios de magia, era muy similar. Después de todo, los humanos eran frágiles.
Era una razón más por la que tenía que proteger atentamente todo lo que amaba. Mientras estaba atrapado en sus cavilaciones, finalmente terminó caminando hacia el área donde la mayoría de los migrantes de Wakoko habían decidido establecerse en Kaya. Lo que vio fue un espectáculo extraño. Era Elaine. Ella estaba parada allí cerca del medio de la calle mientras discutía algo con una expresión de seriedad en su rostro. Por extraño que parezca, ella no estaba usando sus anteojos y su hecho de manera ligeramente diferente para cubrir solo un lado de su cara con su flequillo. La persona en cuestión con la que Elaine estaba hablando era Selka y los dos aparecieron en una acalorada discusión. Fue solo cuando numerosos niños comenzaron a acudir en masa hacia Selka que cedió antes de fruncir los labios. Los niños iban detrás de Selka y se subían a sus piernas y brazos. La propia Selka los estaba complaciendo y no tuvo problemas para levantarlos con sus habilidades físicas como de Ewa. La mayoría de los niños eran hijos de otras madres que Selka conocía en el angustioso viaje que había llevado a su gente a buscar refugio en California. Sea franco, los niños que colgaban de ella eran la próxima generación de mujeres y cazadoras de Ewa. A diferencia de Elaine, Selka era buena manejando niños. Ella ensilló uno de los rooms en su espalda, mientras simultáneamente sostenía dos más en sus brazos izquierdo y derecho. Ella se aseguró de no atropellar descuidadamente a ninguno de los niños con las piernas, y deliberadamente ralentizó su paso para mover con seguridad a los niños pequeños sentados en sus pies. Era una vista entrañable, más aún porque Selka era el tipo de persona que generalmente era reservada hacia los extraños. En este momento, ella estaba sonriendo y sonriendo al alrededor de ella. «Soy un gran y poderosa cazadora», se jactó Selka en voz alta. «Todos ustedes también tendrán que trabajar duro en el futuro por sus familias». En este momento, era evidente que Selka aún no se había fijado en él, porque nunca diría algo así con la cara seria cuando él estaba cerca. ¿Realmente estaba haciendo que se quedara? Me preguntó si estaba siendo odiado. Realmente le pareció natural. Ahora que lo pensaba, incluso la primera vez que conocí a Selka, ella siempre había estado rodeada de niños. Ella debe haber tenido una gran afinidad con ellos, e hizo que él cómodo. Quizás podría pedirle que cuidara de Artus y Anna cuando él estuviera demasiado ocupado. Realmente comenzó a considerar la perspectiva. Si fuera Elaine, definitivamente estaría de acuerdo. Aún así, la expresión que hizo Selka cuando finalmente se dio cuenta de que él estaba, de hecho, a solo unos metros de ella, fue extrañamente peculiar. Básicamente, simplemente se congeló mientras tartamudeaba incoherentemente. Era como si no supiera qué decir para redimirse. Los niños comenzaron a susurrar y señalarlo. Ser los niños, Selka podía distinguir lo que decían, y solo servía para que sus mejillas se enrojecieran. Así que ese es el marido de la hermana mayor Selka. Interrogación de cierre. Sí, definitivamente es él. En lugar de hablar o hacer cualquier otra cosa, las manos de Selka cubrieron inmediatamente la boca de los niños que estaban balbuceando tonterías. Ella usó directamente sus capacidades físicas para llevar a todos los niños cerca de ella de espaldas a sus madres, quienes la miraban alentadoras en la distancia. Francamente, fue mortificante. Cuando terminó, se sintió sin aliento, pero para Shirou, apenas había pasado un minuto. La velocidad de Selka fue admirable. De hecho, probablemente era lo más rápido que jamás la había visto, y una vez habían peleado juntos una batalla contra la gente de Agesi. Estaba empezando a hacerle preguntarse si ser retenida, o si su potencial ya estaba comenzando a florecer. En cualquier caso, lo saludó con reserva. «Saludos Shirou», inclinó la cabeza. Interiormente, estaba cantando «Por favor, olvídate de lo que acabas de ver» en su mente sin parar. Había un tinte perpetuo de rojo en la parte superior de sus mejillas, que podía sentir que no iba. La vergüenza era sofocante, pero mantuvo su expresión. Afortunadamente, la atención de Shirou se centró en Elaine, quien claramente evitaba el contacto visual con él. «¿No usas tus lentes?», preguntó. Elaine negó con la cabeza. «Realmente no los necesito», admitió. La única razón por la que usaba anteojos era que le costaba un poco la vista clasificar pila tras pila de papeleo.
¿Más tiempo? ¿Cómo te estás sintiendo? Esa fue una pregunta vaga. Consideró por qué Elaine le estaría preguntando tal cosa, pero dio una respuesta normal. No me siento tan mal, solo un poco cansado es todo, dijo en respuesta. Elaine no parecía creerle, y Selka estaba demasiado ocupada mirando al suelo para darse cuenta. ¿Es eso así? Elaine lo examinó de arriba a abajo. Te ves pálido, señaló. Selka miró hacia arriba sin sorpresa, tomada con la guardia baja por la observación de Elaine. La preocupación de Selka por Shirou sobrepasaba su vergüenza personal. Mi complexión natural, dijo antes de pensar. Había sido amigo de Elaine durante tanto tiempo que sus respuestas eran casi obligatorias en este momento. Fue una respuesta que permitirle que se preocupara demasiado por él, pero esta vez fue diferente. Ella siguió mirándolo en un silencio que rápidamente se extendió. Por fuerte que pudiera ser cualquier hombre, las mujeres eran innegablemente intimidantes cuando solo miraban y no hacían nada más. Era como si hubiera hecho algo mal, y ni siquiera sabía qué. Sí, en momentos como estos, la única respuesta real para cualquier hombre lógico era retirarse ante lo incomprensible. Desafortunadamente, no tuvo en cuenta que moverse con demasiada fuerza después de recuperarse de su gasto anterior en las paredes, estaba lejos de ser la mejor opción que había hecho. Se tambaleó sobre sus pies, sin notar la preocupación que era evidente en los ojos de Elaine y Selka, que notaron el detalle. No encajaba en la imagen de una salud perfecta en lo más mínimo. ¿Estás bien? Selka se movió para apoyarlo, pero él negó con la cabeza. No, está bien. Estoy encendido, insistió mientras se rascaba con ironía la parte posterior de la cabeza. Trabajé demasiado duro en algo esta mañana. Los labios de Elaine se tensaron. ¿Cómo podía no saber lo que había hecho Shirou? Estaba lo suficientemente cerca para verlo todo. ¿Cómo es posible que tal poder no le haya pasado factura? Elaine miró a Selka en comunicación silenciosa, y fue solo después de mirar a Shirou que Selka finalmente cedió. Estoy de acuerdo con tu propuesta, Selka asintió a Elaine. Shirou era el único que sentía que estaba fuera del circuito simplemente porque lo estaba. Peor aún, ninguno de los dos parecía tener intención de incluirlo. Elaine solo le dedicó una sonrisa críptica. Ya no tienes que esforzarte demasiado, colocó obedientemente una mano frente a su pecho. Déjanos esas cosas a nosotros. Tú, Artus y Anya eran mucho más importantes de lo que pudieras imaginar. De nuevo, todos los exploradores fueron asesinados de nuevo. La noticia era difícil de tragar, más aún debido a todos los esfuerzos que se estaban haciendo para descubrir lo que estaba sucediendo cerca de las fronteras del Imperio. Un hombre fue el líder de todo el esfuerzo de reconocimiento del Imperio. Un soldado anciano y veterano que una vez sirvió en un Imperio unido antes de la fractura con el ejército revolucionario. El Imperio aún continuaría con sus esfuerzos. Con una variable como la repentina aparición de grandes muros de acero que aparecen dentro de las fronteras del país, no había forma de que sea dejado a lo desconocido. Había un campamento base instalado a una gran distancia de las murallas. Fue una acción de precaución, pero sirvió para mantener a los exploradores restantes y nuevos exploradores de la capital a ataques de larga distancia. Incluso Shirou no atacaría innecesariamente simplemente porque estaban lo suficientemente lejos de su línea de fondo. Sin embargo, eso no significa que los residentes de Kaya no estuvieran al tanto del campamento. Elaine fue particularmente minuciosa. Por lo tanto, no importa cuán seguros se sintieran los exploradores del Imperio, estaba muy lejos de la verdad. Ya estaban dentro de los colmillos de un tigre agachado. Figuras parecidas a sombras se movían alrededor del campamento, asegurándose de permanecer fuera de la vista hasta que toda el área estuviera rodeada. Los exploradores presentes en el campamento fueron otra unidad separada de las que habían intentado infiltrarse en la mañana. No tenían idea de que la vanguardia se había enfrentado a una derrota total y estaban de un humor particularmente alegre. El Imperio y el Conde Birkin habían prometido una hermosa recompensa, predispuesta a proporcionarles información sobre lo que había detrás de los muros de acero, en particular de los arreglos militares.
El saqueo fue quizás una de las actividades más rentables para un imperio construido sobre el poder y la guerra. La mentalidad era que si se podían construir muros tan resistentes en un periodo de tiempo corto, entonces el pueblo o ciudad que se estaba protegiendo en el interior debía haber sido rico en recursos. Con el declive económico y la degradación del imperio, los nuevos recursos podrían prolongar la cantidad de tiempo que Honest, el consejero, podría explotar las arcas del imperio. Desafortunadamente, Calla no era un lugar para tomarse a la ligera, ni tampoco a los enemigos que compiten por destruir la paz. Estamos en un lugar, informó una sombra a una figura enmascarada en el follaje. Detrás de la máscara había un rostro que era completamente familiar para cualquier cazarrecompensas del imperio. Era Raiga de los bandidos de la montaña. Sin embargo, Raiga no siempre había sido un bandido. ¿Y si todo fuera solo un acto? Forme grupos y comience por eliminar a los miembros más débiles del campamento, dijo Raiga con brusquedad. Había un aire de disciplina militar en él que no podía ser ignorado. El estoso espalda se enderezó y mostró un equilibrio solo digno de alguien de notable posición. Tomaré un grupo avanzado y buscaré al líder. La sombra asintió y pronto se fue a instancias de Raiga. Raiga y los demás llevaban un conjunto de uniformes a juego que no se habían visto en décadas. Armaduras de cuero unidas por hombreras de acero abrochadas que parecían aparición de una legión imperial. Eran de una época antes de que incluso Nest, el consejero, llegara al poder. Cada uno de ellos tenía una cresta particular en la parte superior derecha de sus hombros, justo por encima de sus pectorales. «Mátalos». Se dio la orden, y casi metódicamente, todo el ruido comenzó a desvanecerse constantemente del campamento junto con el parpadeo de la llama en el pozo de cocción. Fue la ignorancia de los que estaban en el poder y se permitieron la comida y el vino lo que les impidió comprender que algo andaba mal hasta que fue demasiado tarde. La noche se hizo en silencio, ni siquiera se oía el zumbido de los grillos. Un hombre se despertó adormilado de un estupor ebrio para orinar junto a los árboles, pero se confundió cuando notó que varios pares de ojos lo miraban fijamente. Parpadeó solo por un momento antes de mirar hacia abajo en estado de shock cuando una daga de metal atravesó constantemente su pecho. Enemigo, la voz del hombre se apagó antes de colapsar. Acontecimientos similares ocurrieron en todo el campamento base antes de que el hedor a hierro impregnara el aire. Fue suficiente para que el viejo líder veterano estuviera sobrio. Era el olor de la guerra y la muerte. Definitivamente algo andaba mal. El líder fue el único en el campamento base que obtuvo una habitación personal para dormir. Aparte de él, no había nadie más a su alrededor. La tienda en la que dormía estaba decorada con sedas y objetos personales que había obtenido en sus campañas de guerra como veterano del imperio. Trofeos de Dangerbeast colgados cerca de un lienzo decorado, y no muy lejos estaba su propia espada preciada. Sintiéndose aprensivo, el hombre se movió hacia su espada y lentamente la sacó de su vaina para ganar una sensación de seguridad. Tranquilo. Esta fue la experiencia que había aprendido en el campo de batalla. Lentamente, se dirigió hacia las solapas de su tienda y las abrió de par en par para ver el estado exterior. El ruidoso estruendo de la noche no se oía por ninguna parte, y era difícil de escuchar. Creer que todos los exploradores del campamento eran livianos cuando se trataba de beber. Lo que vio cuando abrió las puertas de su tienda fue una masacre. Los cuerpos de varios de sus hombres, e incluso los mercenarios contratados, yacían planos e inmóviles. Sobre sus cuerpos estaba la misma herida, una sola puñalada en el corazón, acabando con todo incluso antes de que pudiera sonar cualquier ruido o alarma. ¿Qué tipo de fuerza podría lograr tal cosa, y por qué el imperio no estaba al tanto de su existencia? Estas personas eran profesionales. El líder veterano se tambaleó hacia atrás aturdido. Sabía muy bien que él solo estaba lejos de ser compatible con cualquier grupo que hubiera llevado a cabo una masacre tan limpia. Efectivamente, ellos llegaron frente a él uno a uno de pie en filas militares. «Buenas noches», saludó cordialmente Raiga mientras entraba al frente. Su expresión era cualquier cosa menos amistosa, con una cicatriz roja deslumbrante que corría por la parte inferior de su cara. «Espero que no te importe el pequeño lío aquí».
Sus actividades han molestado a la joven señorita y ella nos hizo actuar. ¿Estás loco? El veterano reunió sus nervios y respondió. El imperio nunca ha caído ante ningún enemigo. Te arrepentirás de esto. Raiga simplemente se encogió de hombros ante la amenaza no disimulada. La única razón por la que el veterano quedó con vida fue para transmitir un mensaje. Dile a tus superiores que es mejor que no regreses, dijo Raiga secamente, ya dándole la espalda en señal de despido. El veterano estaba indignado. Gozó de un alto estatus desde la conclusión de las guerras expansivas del imperio. No podía tolerar este nivel de desprecio. No era como el inmundicia común que pedía comida en las calles. Malditos. Bandidos. Pícaros traidores y chusma. El hombre estalló con una mezcla de insultos, sin saber que había tocado un tema bastante delicado. Bandidos. Chusma. Los hombros de Raiga temblaron junto con la mayoría de los hombres a su alrededor. Era cierto que ahora se le conocía como Raiga de los bandidos de la montaña, pero claramente no era adecuado para papel. La disciplina y el orden que infundió en sus hombres fue prueba de ello. No era un bandido, era algo mucho más. La mayor parte de la historia del imperio se había perdido hace 400 años, pero eso no significaba que lo hubiera perdido todo. Hubo partes en la historia que no se escribieron, pero no fue los eventos no sucedieron. Por ejemplo, para salvaguardar la seguridad de una persona importante, los familiares y amigos podrían escribirse como fallecidos o cambiar sus nombres. Ninguno de ustedes sabe con quién están tratando. La expresión en el rostro de Raiga cambió a una mueca de desprecio. Esto no era parte de lo que el aire le había pedido que hiciera, pero debería probarlo. Más eficaz, para hacer que el imperio se dé cuenta de que no se debe prometer a Calla a la ligera. Hubo consecuencias. Mírense a ustedes mismos y conozcan su locura. Raiga señaló el emblema en su hombro. No era visible en la poca luz de la luna, pero cuando las llamas parpadearon e iluminaron brevemente el emblema en su hombro, el veterano inmediatamente se tambaleó hacia atrás como si estuviera ese símbolo. El veterano lo había visto antes en los murales de la historia y en la propia sala de audiencias del imperio. Imposible. Los ojos del hombre se abrieron con incredulidad. Una cresta roja con forma de dragón sostenida en alto sobre un estandarte de guerra envejecido y alardeado. Una prueba de identidad. Un sello imperial. Algo que solo usan aquellos cuya lealtad proviene solo de la familia real. El estandarte del primer emperador. Fin.